Hola, ¿cómo estamos? Hoy os vamos a enseñar cómo preparamos los árboles para las siguientes exhibiciones importantes. Tenemos V, el Congreso Nacional aquí en España a final de enero, y después tenemos Trophy en Bélgica después de 3 años, que es un congreso más importante a nivel europeo a día de hoy. Y vamos a ver cómo seleccionamos en cada caso el producto para la zona de venta. Vamos a tener zonas de venta en ambos lados y os voy a enseñar qué diferencias y por qué elegimos un producto u otro en cada caso. Como os explicaba, seleccionar el producto adecuado para los congresos no es una tarea fácil, porque tenemos que analizar un poquito qué tipo de público tenemos, qué puede gustar. Lo que hacemos nosotros es focalizar en nuestra especie, en la Alea europea silvestris, que está muy demandada, y podéis ver que tenemos mucho producto, tenemos macetas, tenemos muchas especies, pero creo que es importante, como que nos reconocen por esta especie muchísimo, focalizar solo en este producto. Aún así, os voy a enseñar que no es tarea fácil, porque tenemos un gran abanico, tanto en tamaño como en calidad, como a nivel de precio. Por lo tanto, no vamos a llevar exactamente lo mismo en Madrid que en Bélgica, ¿no? Que en Bélgica también hay que tener en cuenta que llega gente de muchos puntos diferentes de Europa, y en Madrid un gran porcentaje será de España, más algunos de Europa seguro, pero seleccionamos un poquito diferente el producto dependiendo del congreso. Lo primero que hacemos es abarcar un abanico a nivel de precios. Tenemos árboles desde 200 y algo realmente a lo que queráis, y es importante seleccionar un poquito que esté al poder adquisitivo de la mayor parte de la gente, ¿no? Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es ¿qué hacemos? ¿Los trabajamos un poquito, los devolucionamos o los dejamos libres, ¿no? Nunca sabes si va a haber más gente que quiere evolucionar y trabajar los árboles, o quiere algo un poquito ya con 4 alambres, como que podéis ver aquí. Hoy tenemos unos días a salva que ahora os presentaremos, y nos está ayudando a ponerles alambres, a limpiarlos, a darles un poquito de luz a los árboles para que estén presentables en los stands, pero aún así veréis que llevaremos diferentes tipos y diferentes tamaños. Aquí, por ejemplo, si lo habéis visto antes, era con mucho verde, él ha limpiado, ha puesto alambre, ha marcado un poquito la línea que puede llevar el árbol. Así también a veces hay mucha gente que le cuesta ver el futuro, y así lo que hacemos es dar una idea de cómo puede ser el árbol en el futuro, y así poder continuarlo teniéndolo en un paso más, ¿no? Hay gente que le gusta más, por ejemplo, coger un árbol así. Tenemos ramas que ya han crecido, pero que nos gusta a nosotros diseñarlo y hacer más o menos el diseño final. Por lo tanto, siempre te genera la duda si llevamos más de estos, y otras que ahora veremos, como el tamaño, por ejemplo, ¿no? Bueno, Salva, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años llevas y cómo se introdujo el bonsái en tu vida? Bueno, introducir el bonsái, me acuerdo que una vez vino mi padre diciendo que un compañero suyo de trabajo había cogido unos árboles de la montaña y los tenía en unas macetas. La verdad es que me llamó mucho la atención. Y eso fue ahora, pues, tengo ahora 50 años, 52, pues
tendría yo 10 o 12 años. Me acuerdo que la semana siguiente, que fuimos al campo, cogí yo uno, me lo llevé, no duró nada, pero por lo menos lo intenté. Y a partir de ahí el gusanillo, en aquella época no había ni mucha información ni nada. Me acuerdo que los libros no tenían ni fotos, era todo con esquemas. ¿Cuántos años hace? Pues de eso puede hacer ya 40 años perfectamente. Madre mía, muchos. 40 años, sí. Hombre, a ver, después hay épocas en las que lo dejas, entras, lo dejas. En esa época está uno un poco con la cabeza dislocada. Muy bien. Y bueno, ahora eres profesional. ¿Cómo se te ocurrió, ¿no?, dar ese paso, el por qué? Bueno, el tema de hacerte profesional en bonsái es un tema siempre muy difícil, porque conseguir que durante muchos años la gente confíe en ti solamente es cuestión de mucho trabajo, y yo creo que también de ser una buena persona, de intentar siempre ir con cosas buenas por delante. Pero aún así es muy difícil, porque hacerte profesional y dedicarte a esto quiere decir que tienes que comer de esto, y esto es una cosa que es muy difícil. La gente que empieza a dedicarse, es muy difícil que de sopetón se meta a una profesional, porque lo primero que no tienes es una cantidad de cliente que soporte los gastos que tiene al hacerte profesional. Particularmente yo estuve muchos años trabajando gratis para mucha gente, y después estuve haciendo un trabajo un poco pseudo profesional, como diríamos, con otro trabajo adicional, y hasta que llegó el momento en que ya dije, bueno, o me dedico a esto o se me pasa ya. Diste el paso a hacerlo bien, ¿no? Y hace ya 2 años y medio aproximadamente ya me hice profesional, y lo mejor es, cuando puedes, es hacerlo lo antes posible. Muy bien, explícanos un poquito, porque claro, el profesional bonsái hay muchos tipos, ¿no? Yo, por ejemplo, hago un poco también trabajos fuera, pero también tengo un vivero, ¿no? Tú te dedicas exclusivamente a trabajar para otros, ¿no? Como estás hoy aquí echándonos una mano, ¿no? Yo normalmente hago talleres y voy a trabajar a algunos profesionales como tú y otros profesionales. La cuestión está en que, claro, en este mundo profesional es todo el que su profesión, digamos, le permite ganar dinero para poder subsistir. O sea, un profesional de bonsái como yo, mi colección está en casa de un amigo, yo estoy viajando prácticamente casi todo el año y trabajo, digamos, bonsái a diario desde hace ya 6 o 7 años. Eso es lo que hace un poco la diferencia entre un trabajo profesional a la hora de hacer un trabajo de calidad y rápido. Sí, más horas y claro, que un trabajo, digamos, pero vamos, profesionales hay muchos, hay profesionales que solo se dedican a la venta, y esos profesionales pues también tienen su nicho, vamos. Esto da de comer a mucha gente. Como podéis ver, la Ablea silvestris, nosotros le llamamos ullastre, es una especie que se puede disfrutar, podéis ver muchísimos estilos, y nos permite, como aficionado, como profesional, da igual, a disfrutar muchísimo este árbol como bonsái. Hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un árbol, cosa que os puedo aconsejar cuando vais a los eventos como V o como Trophy. Analizar un poquito el tipo de árbol que vais a comprar, y según vuestra zona donde vivís, intentar seleccionar bien qué material va a ser más óptimo para vosotros. Tener en cuenta si tiene más base de raíces, menos, más ramificación, menos, poder elegir bien y que sea óptimo para la evolución en vuestra casa. Alguna gente tiene más acceso a profesionales, otra es más autodidacta. Todas esas cosas son importantes a la hora de comprar un producto más avanzado o menos, y para que lo podáis desarrollar correctamente. Quería aprovechar también para enseñaros este árbol. Este árbol va a ser uno de los árboles de la demostración que voy a hacer el sábado en V, en la convención de Aranjuez. Y bueno, voy a hablar un poquito de todo. Es un árbol que ya lleva años trabajado por un aficionado, muchísimos años, y tiene bastantes cosas bien, pero creo que se pueden mejorar muchísimas cosas de cara al futuro, porque es como que si se hubiera trabajado por tramos y se hubiera focalizado
más en épocas y en otras menos, ¿no? Es importante cuando empezamos una evolución que tiene algunas cosas buenas, lo podamos continuar hasta más o menos un estado un poquito más final y donde el mantenimiento después es más importante y un poquito más sencillo. Voy a explicar muchísimas cosas y veréis el cambio, pero sí que es verdad que tiene mucho volumen y trabajo realizado con anterioridad. Así que nada, despedirme, espero veros sea en Madrid o sea en Trophy y podamos hablar un ratito y disfrutar de estos eventos tan importantes para los aficionados y para los profesionales. Hasta la próxima.